Hola, buenas noches. Hoy les proponemos un viaje al interior del ser humano, un viaje mirando también lo que nos rodea, adentrarnos en los sentimientos y en cómo nos van elaborando nuestra historia, ese hilo vital que se va tejiendo a base de experiencias y con el paso del tiempo. Los poetas son como los grandes trovadores de la vida. Ellos describen las cosas con una mirada especial, con una voz única. Hoy vamos a hablar de todo esto, de la vida, de las historias, de las emociones, y para ello contamos con una de las poetas más destacadas del panorama actual, Premio Nacional de la Crítica Literaria en 2015 por este libro, Ficciones para una autobiografía. Su autora es una mujer que nació en Rute, en Córdoba, pero que está muy ligada a Granada, donde vive desde hace décadas y donde ha desarrollado su obra poética. Hoy estamos con Ángeles Mora. En la Granada de los años 80 comenzó su andadura poética, rompiendo con lo que hasta entonces había sido el papel de la mujer en la lírica. Ángeles Mora, una cordobesa de 20 años, recién llegada de Rute y estudiante de filología hispánica, no quería escribir sobre el amor sublime, sino implicarse con el papel de la mujer en la poesía y comenzar a actuar. Ya desde su primer libro, pensando que el camino iba derecho, quiso rehacer su propia identidad y comprometerse políticamente. Para Ángeles Mora, la poesía es una forma de luchar. Porque no podemos salirnos y mantenernos al margen, todos somos culpables de lo que pasa, culpables de alguna manera, y sobre todo actores de nuestra vida. Después vendrían títulos como La guerra de los 30 años, Bajo la alfombra o recientemente Ficciones para una autobiografía. Entre esos premios destacan el Rafael Alberti de poesía y el Premio Internacional Ciudad de Melilla. Desde 2010 es coordinadora del ciclo Memoria Joven y actualmente colabora como columnista de opinión en el periódico de Granada. La auténtica revolución de Ángeles Mora es haber conseguido elevar lo cotidiano a la poesía. Según ella, no hacen falta palabras rebuscadas. Con las cotidianas se pueden escribir poemas. Incluso se atrevió con Casablanca. Entre todos los bares de este mundo, he venido a este bar para encontrarte. Furtiva como siempre, para rozar la piel de tus esquinas. Ángeles Mora, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Después volveremos con Casablanca, pero antes otra pregunta. ¿Se elige ser poeta o el destino lleva a ello? Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Primero, tienes inclinación por ser poeta, pero luego te tienes que hacer poeta, tienes que escribir, leer, informarte para poder escribir y decir lo que quieres y no decir tonterías. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste la necesidad de escribir un poema? Yo recuerdo de niña, casi, cuando estudiaba los poetas en bachiller, ¿no? Y el segundo o tercero, yo qué sé. Pues sí, quería imitarlos, yo me leía a Becker, a Machado, y escribía poemas al estilo de... Sí. ¿Y si ahora lees esos poemas, te sientes identificada o ves que han cambiado mucho? Vamos, esos poemas yo ya ni sé dónde están. No. La poesía es un camino, un discurrir por la vida. ¿Cómo te ha atrapado a ti la poesía en tu discurrir por la vida? ¿Te ha dado sentido? Claro que sí, me ha dado sentido. De alguna manera yo me he construido también a mí misma a través de la poesía, porque para mí la poesía o escribir un poema es una manera de pensar y de aclarar cuestiones personales y experiencias. Entonces yo me he hecho con mis libros, creo. Por eso yo empecé a formarme como ahora soy tarde en mi vida y en mi poesía, porque también yo empecé a publicar un poquito tarde, vamos. Ya cuando yo publiqué tenía tres niños. ¿En el mundo? En el mundo. O sea que yo creo que tengo como dos vidas o dos historias, antes y después de empezar a estudiar en serio y escribir y publicar y sobre todo tratar de encontrarme en los libros como persona. Veremos también la importancia que ha podido tener Granada en ese cambio de tu vida antes y después. Sí, no, ya venía desde antes, pero bueno,
Puede que también. Bueno, esta noche nos acompaña Juan María Rodríguez, un redactor del programa Al Sur, el programa cultural de Canal Sur Televisión, que además, por cierto, como ya hemos visto en las imágenes de la introducción del programa, te entrevistó hace varios años, unos cuantos. 15, me temo, más jovencitos ambos. Sí, sí, sí. Buenas noches a las dos, Marta. Encantado de reencontrarte de nuevo. Gracias, igualmente. ¿Qué experiencia es esa, reencontrar otra vez a una poeta varios años después y además con un libro que ha sido galardonado con ese premio tan distinguido, Juan María? Pues experiencia gratísima el reencuentro, pero sobre todo el libro, es decir, porque, bueno, me parece, te lo dije antes de entrar, me parece una escritura ya muy madura, ¿no?, por cierta distancia, ¿no?, del tiempo transcurrido, una especie de balance de vida, ¿no?, y claro, tú mantienes este tono que es, como dijo la compañera tan estupendamente Inma, ¿no?, en el vídeo, es un tono, bueno, un poco entre coloquial, más prosaico, sí, menos enfáticamente poético, y claro, las cosas se dicen muy bien y entran muy directas, ¿eh? Yo te felicito por el libro, claro. Gracias. Sí, estamos encantados. Vamos a centrarnos un poco, porque a lo largo del programa vamos a desgranar algunos de los poemas de ese libro, y si te parece, nos has comentado que el primero, A Destiempo, es muy significativo porque te sitúa a ti como autora ante esta obra, ¿no? Me sitúa como personaje poético. Como personaje poético, pues... Quiero decir que esto es una autobiografía fingida, ficciones para una autobiografía. Los poemas parten a partir de una imagen que yo tengo dentro, pero luego eso se transforma en el poema, porque el poema te ayuda a pensar, como he dicho antes, y transforma la experiencia que tienes antes, ¿no? Pues si te parece, vamos a escucharte leernos. Entonces, el primer poema que voy a leer, digamos que es el nacimiento del personaje poético. Pues vamos allá, Ángeles. A destiempo. ¿Lo leo? Sí. A destiempo. Nací una noche vieja del frío de diciembre. Nervios, carreras en la casa, vapor de agua caliente, prisas, lágrimas, gritos, susurros y pañales. Las luces de aquel cuarto se fueron apagando con mi llanto mientras crecía el bullir de la gente por las calles. Calma adentro y afuera, algarabía, recordaba a mi madre como un sueño. En aquel desajuste, todo un presagio, he vivido por siempre. Fuera del mundo yo, aquella habitación, aquellos brazos, aquella cuna. Llegué muy tarde al año que se iba y el que venía me encontró dormida. Precioso. Esto tiene que ver, es estupendo, porque claro, tiene que ver con la vida de las mujeres de tu generación, ¿no? Es decir, ese factor de a destiempo, ¿no?, que las cosas sucedieron fuera de plazo. Y tiene que ver con una cosa que es muy interesante en tu poesía, que es una poesía muy íntima, al mismo tiempo que es tremendamente social, tremendamente colectiva, porque tu historia, la de tantas mujeres que se reconocieron como tales, pues ya, como tú has contado antes, empezaron a estudiar seriamente o a hacer una obra de creación cuando ya tenían varios hijos, etcétera. En fin. Cuando te das cuenta de que has estado viviendo en un papel que te han impuesto. Ajá. Y que no es el que tú quieres tener en la vida, ¿no? Al que te reveles. Claro, porque digamos que cuando naces en una sociedad, te dan un yo de alguna manera prestado, pero tú luego tienes que ir construyéndolo. De alguna manera en tu primera vida te pasó eso también a ti, ¿no? Hombre, claro, porque uno nace en un sitio y los niños empapan todo lo que ven y entonces asimilan el papel que les dan, o que les da la sociedad, la escuela y todo. Uh-huh. Pero llega un momento en que uno puede distanciarse y darse cuenta y rehacer su vida y hacerse de otra manera. En realidad, Ángeles, encontrar tu voz poética es encontrar tu voz como mujer también, ¿no? Eso es lo que digo, que a mí me parece que es un proceso simultáneo entre mi poesía y mi propia vida y mi propia construcción como persona. Y ya en esa infancia, según el poema, desde que naciste, notaste ese desajuste, ¿no? Porque notaste esa necesidad. Hombre, esto se ve que es una autobiografía fingida porque yo no puedo recordar lo que sentí. No, ya claro, no, pero me refiero a que tú desde pequeña sentiste esa necesidad de sentir y de vivir la vida de una manera diferente. Desde pequeña no, ya te he dicho que yo me casé y tuve 3 niños antes de darme cuenta del todo de eso.
Ya. No, desde pequeña no, desde pequeña yo fui asimilando lo que había alrededor de mí. Oye, y esa toma de conciencia de mujer y tal, ¿nos llevaría a tener que llamarte poetisa? ¿Cómo te llamamos? ¿Te llamamos poeta? ¿Te llamamos No, me poetisa? gusta llamarme poeta. ¿Y por qué no poetisa? Poetisa no, porque para mí, yo sé que hay muchas poetas que les gusta llamarse poetisa, pero para mí tiene, y que lo reivindican, pero para mí tiene un cierto sentido peyorativo, no sé, un cursi o algo así, porque esto viene de muy largo, viene digamos, el romanticismo. Cuando las románticas quisieron publicar y demás, solo se les permitió que publicaran siempre que se situaran en su lugar femenino. Yeah. Y escribieran de cuestiones que se consideraban femeninas, porque no podían entrar en otros terrenos, porque entonces las calificaban de lo que sea, pero muy fuerte. Entonces, de ahí viene lo de poetisa. Poetisa como separación del río natural de la poesía, que era la voz del hombre. Entonces, Entonces, la por voz eso del no me hombre... gusta. Bien, entonces, según lo que dices, y efectivamente fue así, ahora lo revolucionario, digamos, para una mujer sería llamarse poeta, no poetisa, claro, ¿no? Claro. Ya, pero Claro. ¿tú crees Meterse que en ese real... río. ¿Perdón? Claro. Meterse en ese río. Meterse en ese río, ¿no? Claro. El río de la normalidad, ¿no? Claro. Digamos, ¿no? Claro. Pero ¿tú crees que esa normalidad ya ha ocurrido? Es decir, ¿hemos integrado a las mujeres en el sistema literario, en el sistema editorial? ¿Estáis perfectamente integradas o no? No, ni mucho menos. Estamos en ello, pero eso queda todavía lejos. Las mujeres todavía tenemos menos presencia en los medios, en las ediciones, sobre todo en la, digamos, en la atención social sobre la poesía de las mujeres es mucho menor que sobre la del hombre. La producción de la mujer todavía está un poco en segundo plano, aunque estamos entrando, ¿no? Y las jóvenes, a lo mejor entre la gente que viene, los más jóvenes, sí lo están mezclando más ya. Sí, yo no Desde ahora. percibo que Desde esa ahora. sensación entre las jóvenes poetas. ¿No la percibo? Ir ligado a una generación, ¿no? Claro. A unas generaciones que ya hoy en día no Claro, se las nota jóvenes esa poetas diferencia. y ellos y ellas ya están más unidos y se Sí, sienten sí. y no tienen esa sensación que hemos tenido nosotras de estar preteridas, digamos, por decirlo un poquillo cursi. Y hablando de generaciones, Ángeles, nos comentabas antes que empezaste a estudiar tarde, en torno a los 30 años, y ahí... A estudiar filología hispánica. Sí, filología Antes había hispánica. estudiado Sí, magisterio. antes habías hecho magisterio. Y en la universidad en ese momento conociste a una de tus grandes amigas de ahora, también poeta, Teresa Gómez. Teresa Gómez, y a ella le dedicas uno de los poemas de ese Sí, libro. sí. El poema Lugares de Escritura. Sí, ¿Te importa que lo leamos? ¿Lo lees? lo leo. Sí, mejor, lo lees tú. Perdón. Lugares de escritura. Las palabras se buscan o te encuentran. Se entretejen, siempre distintas, donde menos lo esperas, para alcanzar migajas de realidad, a veces un suculento almuerzo. Mientras lavo los platos, como pájaros, nuevos versos del rondan entre el jabón y el agua, exigiendo cobijo, letra escrita, que luego borraré seguramente para empezar de nuevo. También revolotean aves y versos en lugares más clásicos, como el mar en verano, las noches de insomnio, el tren, el autobús, o el recuerdo importuno, más bellísimo acaso, de algo que no ocurrió tal vez como creemos, o el tiempo, a su manera, ya deshizo. Pero aguarda el trazado de las líneas para ser otro, cobrar sentido en un papel cualquiera. Escribir es un vicio que nunca se detiene. Un vicio que nunca se detiene. Es quizás esa frase la que justifica la unión que sientes con Teresa, ¿no? Por la escritura. Sí, siempre hemos sido muy amigas y hemos escrito desde que ella empezaba a escribir. Yo ya iba un poquito más adelantada, pero vamos, somos amigas desde entonces. Y su poesía me gusta mucho. Y la cuestión de Teresa ha sido una historia un poco rara, porque no publicó su primer libro, que a mí me gustaba mucho. Plaza de Abastos se titulaba, estaba dentro de la línea de la autosentimentalidad, y no se publicó por problemas y ella no se preocupó mucho de publicarlo tampoco, y a partir de ahí
pues no publica, tiene 2 o 3 libros sin publicar. ¿Porque no quiere o...? Porque no se molesta mucho, creo yo. Bueno, Pues hay eso- que animarla, ¿no? Hay que animarla para pero que también, lo compartamos. sí, pero también porque, no sé, de alguna manera pasa un poco, no Un sé acto si de es que- rebeldía, quizás, A lo mejor. contra Bueno, el porque- sistema. A lo mejor en el fondo es... Escribir es una cosa, publicar es otra. Tú has publicado este libro, te presentas con este libro después de 7 años de no publicar nada. Sí, Y pero- yo estaba tentado de decirte que eres una escritor lenta y pausada y tal. Y luego he pensado, y digo, ¿y por qué le voy a preguntar esto? En total, ¿qué prisa hay, no? No, claro, No hay ninguna prisa, ¿no? No hay ninguna prisa. Yo escribo escribo poemas cuando quiero. Yo normalmente casi todos los días escribo algo porque estoy leyendo y estas cosas, pero no tengo prisa por publicar. Yo voy reuniendo y al final cuando le veo sentido es cuando lo publico, cuando consigo, porque mis libros suelen tener un sentido global como libro, no son poemas sueltos. Claro, ¿no? ¿Y el necesitan fin, una pero el cohesión. fin cuál es? Entonces- ¿Escribir o poder llegar a esos lectores? ¿Cómo? ¿El fin es escribir o poder llegar a lectores? El fin son las dos cosas, porque yo por eso no entiendo mucho lo de Teresa, porque para mí si no lo publico, está como inconcluso de alguna manera. El poema tiene que llegar al lector, aunque el primer lector es uno mismo, pero después tiene que llegar a los demás. Yo pienso que tiene que llegar a los demás. De hecho, tengo muchas ganas que se publique el libro de Teresa esa Antigua, porque es que... Hombre, pues tienes desde muchas aquí ganas de le leerlo. animamos. Tengo muchas ganas de leerlo, sí. De tenerlo entre las manos. La verdad Oye, que del sí. poema a mí me encantó mucho que confieses que el poema aparece, que los versos aparecen cuando estás fregando los platos, ¿no? Pero esto me parece como muy prosaico y muy lindo, ¿no? Es decir, y muy auténtico, Pero es muy verdad, cotidiano, ¿no? pero es la pura verdad. Claro, Porque, claro. El cuando libro de está tu haciendo- amiga se llama cuando se publique Plaza de Abastos. Plaza de ¿no? Abastos. Bueno, esto nos lleva, has citado a la otra sentimentalidad, que es ese manifiesto que se publicó en Granada a principios de los 80, lo redactan Álvaro Salvador, Javier Egea, Luis García Montero. Luego eso se convierte en la llamada poesía de la experiencia. Eso fue una auténtica revolución que tú viviste desde dentro, desde el corazón de esa Granada ya, ¿no? Sí. ¿Cómo fue Cuéntanos un aquello? poco, sí. Aquello fue un momento en el que parecía que tenía que surgir algo así, porque no podíamos soportar, digamos, de una postura de izquierdas que todo fuera posmodernismo, sin llegar al fondo de la cuestión de nosotros queríamos transformar de alguna manera la sociedad y la poesía también. Entonces queríamos transformar en el discurso la manera de ver la vida. La manera de contarlo. La manera de contarla, claro. Y esto venía, por supuesto, de las clases y del libro de Juan Carlos Rodríguez, Teoría e Historia de la Producción Ideológica, y en las clases donde nos enseñaba que la literatura no ha existido siempre, era su frase así más rotunda y más difícil de entender para nosotros entonces. Y él lo que quería decir es que la literatura tal como la conocemos hoy es cosa de nuestro tiempo. Que la historia no todo es naturaleza, sino que también es historia, y que la historia no es solo lineal, sino que va dando cortes, saltos. Entonces, ahí queríamos dar un corte. Lo que pasa es que luego... ¿Lo hicisteis? Lo hicimos porque después se diluyó en la poesía de la experiencia, pero Además con gran éxito. Y además Ángeles, porque yo ahí continuo- hay poetas formidables que fueron además muy consagrados, ¿no? sí, claro, estaba Luis García Montero, Javier Egea y Luis García Montero. Nosotros, las mujeres de la otra sentimentalidad, que estábamos por allí por entonces, que era Teresa Gómez y yo, primero llegamos un poquito más tarde que ellos también, y eso influyó. Y segundo, pues las mujeres entonces nos costaba más trabajo publicar, porque yo publiqué en Granada, no publiqué fuera. Solo un libro que sí que ganó un premio, La Guerra de los 30 años, salió en Cádiz porque obtuvo el premio de la Caja de Ahorros de Cádiz, que era el premio Rafael Alberti, que fue un momento muy bonito, por cierto, que me lo entregó a él en persona, leyó un poema, un recuerdo muy grato. Pues como decía, como las mujeres siempre lo hemos tenido más difícil, yo no sé si por eso no salimos adelante, bueno, salimos adelante, pero que los nombres de la otra sentimentalidad son ellos tres. Nosotras estábamos allí y también nos metimos en ese discurso, pero no figuramos tanto.
En tu libro también hay esos cortes de la historia que decíais de cómo se plantea la literatura y la concepción de la literatura, pero de una manera más íntima, más relacionado con tu autobiografía, aunque sea ficticia. Y hay menciones a la infancia, pero también menciones, como acabas de citarlo, a Luis García Montero. Bueno, sí, hay un poema que yo le dediqué a Luis hace tiempo y que me venía muy bien para la idea de este libro y lo publiqué aquí. Y el poema Sed. Se llama Sed. Vamos a leerlo, si no te importa. Bueno, lo vas a leer tú, porque siempre que diga vamos a leerlo, vas a ser tú la que lo leas, Ángel. ¿Te gusta leer tus poemas, Ángel? Sí, lo que pasa es que tengo la voz un poquito irregular hoy, pero bueno, sí, sí me gusta. Sed. Igual que una emoción te embarga y te deslumbra, y solo un leve resplandor de su luz consigues que contagie. Así la vida te guarda su secreto día a día, apenas entreabriendo los postigos de su cámara oculta. Destello lento de inquietud que nos quema sin consumirse nunca. Agua en los labios. Sed. Sed. Y esa es la última frase la que le da otra vez sentido a la poesía, al poema. Estamos escuchando, al mismo tiempo que lees este poema dedicado a Luis García Montero, una pieza de Francisco Tárrega, Recuerdos de la Alhambra, que es una pieza que, como también decía que en este libro hay recuerdos de la infancia, te retrotrae a la infancia, porque tu padre tocaba la guitarra. Mi padre tocaba la guitarra y yo tengo un recuerdo, una imagen. Desde pequeña debía ser muy pequeña, veo la habitación donde mi padre tocaba la guitarra y había allí también una mesa, nosotros jugábamos y se creaba, como era por la tarde también, se creaba un ambiente así de melancolía que yo esa sensación la sigo teniendo cuando oigo eso y cuando no lo oigo también, vamos, si lo recuerdo. Es una sensación que él tocaba mucho a Tárrega, al Denis y además tocaba muy bien. Y nosotros nos emocionábamos, mi hermano Antonio y yo, los dos más pequeños, con la guitarra, ¿no? Sí, cuando vivíais en Rute. En la casa donde yo nací, que luego nos cambiamos de casa, aquella casa la destruyeron. Ninguna de las casas donde viví en Rute existe ya. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque las tiraron para construir pisos. ¿Y de la familia vuestra ya no queda nadie en Rute? No, porque mi padre no era de allí, mi padre... Era el médico de allí, de Rute, ¿no? Fue médico de allí, pero uno de los médicos, porque allí había varios médicos. Muy bien. ¿Y has vuelto a Rute últimamente, Ángel? Sí, vuelvo de vez en cuando vuelvo. Hace poco tiempo me invitaron a un ciclo que tenían allí, me hicieron una plaqueta muy bonita y estuve en un acto agradable y de vez en cuando voy, sí. Tengo amigas y esto. Aquellos recuerdos de la infancia, tus padres, tus hermanos, todos viviendo juntos, ¿qué te queda de aquello? ¿Cómo lo ves ahora con la distancia? Me queda una nebulosa, pero que me llena mucho la vida, sí. Porque teníamos mucha unión, alegría, ¿no? Teníamos mucha unión, sí. En aquel tiempo, pues, la familia, además, era un tiempo que no es como ahora, y la familia vivían bastante unidas. Y los niños jugábamos en la calle, vamos, sí. En un pueblo se vivía muy bien entonces, de la infancia, vamos. Eso te da, está muy enganchada, ¿no? Se te nota así como muy enganchada, una cierta melancolía, ¿no? De los socavones del tiempo, ¿no? Claro. Mira, te leo, esta vez te voy a leer yo a ti. Comentaste, no es reproche, es elogio, me advertías, que aquellos versos míos arrastraban un aire de bolero. Y te han dicho muchas veces que escribes como un bolero. Me lo dijo un amigo, me dijo que no te creas que es un reproche, que es un elogio, que me parece que escribe bolero de vez en cuando. Y sí, me acordé de aquello y le dediqué este poema a él. Bueno, tienes estás muy prendida, ¿no? De cierto aire de nostalgia, de ese aire de un bolero un poco decadentista. ¿Tú lo admites así o no? ¿Que si lo admito? Sí, que si lo ves, que si ves eso en tu obra. Sí, en mi obra, no en todo, claro, pero hay momentos que sí, claro. Sí. Pues
Vamos a seguir hablando de tu obra y mira, ya que estamos hablando de tu infancia, hay un poema muy bonito, el de Veranos, en el que hablas también un poco de esa seguridad que se tiene cuando se es niño, esa sencillez, esa mirada limpia y al mismo tiempo, esos juegos en la calle, ¿no? Sí, los juegos en la calle y los temores, ¿no? De los niños que lo ven todo con otros ojos y que todo parece un poco más grande, ¿no? Claro. Me gustaría que nos leyeras ese poema. Como yo además era una niña y jugaba con niños también, porque allí jugábamos niños y niñas juntos, pero sobre todo eran niños, estábamos dos niñas y ellos eran niños. Pues yo aquello tenía que hacer las mismas cosas que hacían ellos, o sea que a veces me daba mucho miedo. pero yo me tiraba. Tenías que ponerte un poco brutita, ¿no? Me tiraba. Veranos. Siempre busqué el valor en los brazos del miedo. Y la siesta infinita de la niñez sonaban al fondo de la casa, en el bochorno de la tarde, voces entrecortadas, ecos de los mayores, restos de conversaciones dormidas sobre las mecedoras. Mientras tanto, en la otra orilla de la siesta, los críos escapábamos al fuego de las calles. Entre gritos compartíamos un carro de madera deslumbrante, mi caballo de adioses, que bajaba la cuesta solitaria, chirriando sus ruedas metálicas, abriéndose en la tarde pegajosa, audaz, acelerado. Yo me agarraba fuerte al manillar o las bridas con el corazón en la boca, pero nunca frené. Sabía que al final, en el llano, las ruedas locas calmarían su afán y se detendrían justo allí, donde las casas abren sus portales de sombra, para que al fin me alzara sobre mis piernas flacas, temblorosas, en medio de la calle, en los brazos del miedo. Bueno, este poema parece que cuenta una historia mía de la niñez, y la cuenta, pero también reflexiono sobre aquello, sobre el miedo y sobre estas historias. Quiero decir que yo no, aunque trato la infancia, no es una expresión de mi vida anterior así que se me escapa. Ni la idealizas. No, que yo quiero reflexionar en el poema, como siempre, aunque trate de la infancia o trate lo que trate. Hay una reflexión siempre que se encierra en cada poema. O trates en una voz muy feminista de la cotidianidad de la vida de los hombres y de las mujeres. Los hombres no barrían la casa. Mi hermano entraba poco en la cocina. Yo hacía la mayonesa o limpiaba el polvo para ayudar, de día. Claro, de noche yo hacía mis cosas, pero de día tenía que hacer las cosas de las mujeres. ¿Las cosas de la casa? No, porque todavía no éramos... colaboraba, pero bueno, que a mi hermano no se le ocurría a mi madre decirle que hiciera la mayonesa, ni... Sí, pero ha pasado el tiempo y tú esta voz feminista no solo no la abandonas, sino que yo creo que incluso la has acrecentado, ¿no? Eso es lo que digo, sí, que yo la he acentuado últimamente, sí. Porque a lo mejor soy ahora más feminista que antes, yo qué sé. Lo necesito, necesitaba contar esta historia y situar a las mujeres en mis tiempos, porque yo creo que a de hoy no les pasaba lo mismo, pero a nosotros sí nos pasaba. Las madres, claro, eran mujeres, pero también eran madres, pero también tenían una ideología, todos tenemos nuestra ideología, y a los niños no les pedían cosas de la casa, no nos pedían a nosotros. Y tú también eres madre. ¿Cómo lo has hecho con tus hijos? Yo, con mis hijos, yo he procurado, para que no pasara eso, no le pedía a ninguno nada. Tienes dos chicas y un chico. ¿El chico también hacía cosas en la casa? Sí, también hacía, sí, pero hace menos, porque yo ahora cuando viene a casa noto más que las niñas me ayudan más que él. Eso está mal, ¿eh? Está en la cabeza todo el día. Oye, cuando antes hablábamos de la poesía... Me va a ver esta noche y me va a matar. Cuando antes hablábamos de Granada y de cómo irrumpió allí lo que luego se llamó la poesía de la experiencia, etcétera. ¿Tú tienes alguna explicación sobre por qué Granada? Tenía que ser Granada, ese semillero de poetas, es decir, de Lorca para acá o incluso antes, pero ¿por qué Granada, Ángeles? ¿Por qué para encontrar una voz tan poética tenemos que irnos allí? En Granada hay muchos poetas, yo no lo sé, no creo que sea del agua, pero bueno, para mí ha sido una coincidencia de circunstancias. Sí. Pues sí, el hecho de la autosentimentalidad. Pues bueno, eso tiene mucho que ver con una persona muy cercana a ti en tu vida real,
que es, y lo digo francamente porque yo se lo he escuchado esto a muchos poetas de allí, es decir, la influencia de Juan Carlos Rodríguez es brutal. Es Lo has decir, citado antes. claro, Es es tu una marido, gran Juan Carlos influencia, ¿no? Rodríguez. Sí, es mi marido, pero cuando yo empezaba no era nada. No era nada. No era nada mío, no era nada mío. Quiero decir que, perdón, Bueno, él ha creado allí una cierta escuela, ¿no? sí, yo pues supongo que se irá diluyendo como todo se diluye, pero bueno, sí ha creado y tuvo mucha influencia en la facultad y en la vida cultural de Granada. Pero como teórico, porque Como él teórico. Sí, porque no- ha publicado libros, pero de ensayo, no, sí, él claro, no es creador. es como teórico, pero digamos que la otra sentimentalidad se apoyaba en las teorías de Juan Carlos. Claro, pero eso no habría servido de nada si no hubieseis tenido un bar, ¿no? Todas las cosas nacen en un bar y vosotros teníais la tertulia. Teníamos la tertulia. La tertulia era un sitio donde nos reuníamos pues para tomar una copa y hablar de mucho de poesía, de tangos. De allí surgió también un libro de Juan Festival de Carlos. Tango, Bueno, no solo de Juan Carlos, era colectivo, pero tenía Granada Tango. un gran ensayo de Juan Carlos que era Granada Tango. Sí, sí. Estamos hablando de boleros, de tangos, pero también el cine tiene importancia, ¿no? Para ti el cine es una fuente de inspiración. Claro, sí. Y- El cine me sigue gustando mucho. Sí, y además hay una película en concreto, Casablanca, que también te da pie a uno de tus poemas, no de este último Sí. libro, sino de otro, ¿verdad? Creo que lo tienes por aquí también, Ángeles. Y, De entre todos los bares de este mundo claro, tenías que venir a este. y me gustaría que nos leyeras ese poema y que nos hables de él, de Este poema Casablanca. pertenece a la canción del olvido, Ujú. que es un libro donde yo utilizaba mucho la mitología de las canciones, el cine. Y bueno, es verdad que yo cuando escribí Casablanca pensaba en la tertulia, Pensabas en la tertulia. ¿Y eso? porque era el bar nuestro. Pero al mismo tiempo pensaba en la película. Entonces yo hice una historia paralela entre la película y lo mío y lo vivencial, pero en este poema la despedida de los amantes está es en un tren y en la película es en un avión, Aeropuerto. en un aeropuerto, y aquí en una estación de tren. En Granada El aeropuerto no tenemos queda ya un casi ni poquito estación de lejos. tren. Ah, venga, que vais a tener AVE muy pronto. ¿Qué va? El ave llegará, sí llegará. Caerá del cielo. Vamos a ver ese poema. Casablanca. Lleva la cita de la película, de la canción, hasta Inglesby. Entre todos los bares de este mundo, he venido a este bar para encontrarte, furtiva como siempre, para rozar la piel de tus esquinas. Y como me hace daño tu cansancio, ya sabes que mañana es cada lunes. Esa vieja, tristísima memoria de buscarle sentido a algo que bulle como se abre una flor, así, de golpe. Manías de la ausencia y tus nostalgias, te noto tan cansado. Quiero dormir contigo, busca solo un poco más de sueño y de tabaco. Quiero morir contigo. ¿Por qué no me prometes un cumpleaños más? Las arrugas ahí sí que son cosas serias. O el paso de los días, con mis pechos que bajan a acariciar tus manos. Y luego, cuando un labio nos elude en la piel de las ingles, ay, no muerdas y nos brinca por dentro. Pero ahora llega el tren como un viejo caballo del Nacional, que diestro en los obstáculos, que sucia su taberna, que mediodía oscuro al despedirte. Te veo tan delgado, con tus causas perdidas, tus canas en la llama de la copa, mi amargo luchador, sonriendo lentamente, como si te murieras, como al decirme adiós. Ese cansancio del amante Es un paralelismo entre Casablanca y la y tertulia. el bar de Casablanca y el bar de la tertulia. Es como si le hubieras escrito un poema a un Bogart de 80 años, cansado, agotado y fracasado. De 80 años nada, de 80 años nada. De menos. Nada de 80 años. Y ese cansancio del amante es ya preludio de del un- adiós, de la ruptura, o de la Bueno, despedida, de la distancia. de la- en la despedida, claro. Estos mitos, ¿verdad?, con los que nos hemos educado, Sí. ¿no?, que hay que desmontarlos, ¿no?
Y el amor Pues sí. siempre, Ángeles. Bueno, el amor también es un sitio donde puedes reflexionar sobre la vida. El amor no es solo el espacio privado que les da a la burguesía, también tiene su... Podemos llevarlo también a lo público, Claro. a la plaza pública. ¿Y cómo lo ves? En la plaza Y es pública. un lugar donde también podemos reflexionar y analizar nuestras contradicciones. Lo veo así. Yo escribo bastantes poemas de amor, pero Sí. también escribo de todo, creo. ¿Y esas contradicciones de las que hablas, a qué te refieres? Hombre, vivimos siempre en puras contradicciones nuestras de todos los días. Yo quisiera cambiar la vida que no la puedo cambiar. Mira, tengo en mi libro Contradicciones pájaros, tengo ese Es poema... otro de los que también recibió un premio, el premio Ciudad Melilla. Sí, ese poema, Contradicciones pájaros, termina diciendo... Parece que hacía una especie de comparación entre los pájaros que son tan libres, que vuelan tan libres, pero luego vuelven todos a su árbol a dormir. Sí. Pues a nosotros nos pasa lo mismo en la vida, que nos creemos libres, pero no podemos irnos de donde estamos. O sea, y al final termina diciendo el poema... Ay, no me acuerdo. Son muchos Pero bueno, poemas ya. pero bueno, dice eso, huir. Que queremos, que nos pasa como los pájaros, queremos huir, pero huir quedándonos. El poema dice huir quedándose. Esa es una de las Huyes contradicciones. quedándote, esa es una contradicción. Quieres cambiar, pero en el mismo sitio. Claro, quieres cambiar pero te tienes que quedar en el mismo sitio, porque no puedes cambiar. Pero claro, hay cosas, contradicciones que podemos ir superando y otras no, pero hay que sacarlas al aire para poder superarlas, ¿no? ¿Y de qué tendría que escribir la poesía ahora, Ángeles? Es decir, en esa plaza pública que ahora mismo está tan llena de contradicciones, por una parte ilusionantes, por otra parte tan decepcionadas. Tendría que escribir de lo que nos está pasando, de cómo nos están martirizando el capitalismo duro desesperado. A marcha martillo. Pues yo creo que nos hemos quedado sin fuerza, sin apoyo, la gente normal o los ciudadanos, porque hay un capitalismo y un sistema que está por encima de la política. Ya. Está por encima de la política y no están haciendo lo que quieren con nosotros. Eso habría que cambiarlo. Y tratar eso en la poesía se puede y se debe. ¿Volverías a una poesía política, una poesía más práctica, más utilitaria, digamos? Más ideología. Pues yo escribo poesía política de alguna manera, pero no directamente, porque eso no me gusta, ¿no? Ya. Hay compañeros de tu generación, como Luis García Montero, que sí se han definido políticamente, públicamente, Incluso, abiertamente. electoralmente. Bueno, claro, sí, también, Sí, bueno, también. Luis también Han sido hizo candidatos. unos pinitos Sí. en la política. ¿Pero no ha sido tu caso? No. Pero yo sí me manifiesto abiertamente en mis ideas, por supuesto que sí. Yo también soy de izquierdas, claro que sí. Eso no lo he ocultado nunca. Pero claro, vuestro papel ahora es como muy débil, ¿no? Porque por otra parte el mercado editorial está muy debilitado, las librerías cierra una cada 2 días en España, pero la voz de los poetas. Tú llevas un ciclo de poesías jóvenes, de creadores jóvenes en Granada. Memoria joven, ¿verdad? Memoria joven. Ese ciclo, como tantos otros, pues también se ha ido debilitando con el paso de los años, ¿no? Por los recortes, etcétera. Se ha ido debilitando por los recortes, sí. Claro, pero por eso la pregunta es ¿qué hacer vosotros en ese paisaje? ¿Qué papel crees tú que deberíais desempeñar vosotros? ¿Nosotros te refieres a los poetas? Sí, poetas, creadores, Los creadores. intelectuales. Yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que podemos hacer, escribir nuestros libros y decir las cosas en nuestro lenguaje, no podemos hacer otra cosa. Porque la lucha política directa es otra cosa que no nos compete a nosotros, pero desde la ideología, lo que tenemos que transmitir es nuestra ideología, eso sí, en nuestros poemas. Pero claro, parece muy poco, ¿no? Y no es solamente una cuestión política, también es una sensibilidad ante la vida, ¿Qué? que no es
por supuesto, la determinación política y la ideología, pero también la situación en la vida, ante la vida. Claro. No solamente ideológicamente, sino como persona, ¿no? Como ser. Claro, claro, pero una persona no se puede separar de su ideología. No. Me dices que parece poco. ¿Y por qué parece poco, Ángeles? ¿No tiene mucho eco o qué? Parece poco porque, en verdad, no tiene mucho... No sé si tiene mucho eco, creo que no. Creo que no porque los poetas más bien nos leemos unos a otros. Ya. Pero bueno, ahora se está produciendo un fenómeno con las redes sociales y demás, y con muchas editoriales que hay ahora artesanales y eso de... Pequeñas, pero muy pequeñas, activas. que son muy activas, que se mueven muy bien y que están difundiendo bastante sus libros. Por cierto, me has sorprendido, ¿eh? Tú te has sorprendido. Yo no te hacía a ti en las redes sociales, pero te he buscado en Facebook y te he encontrado. Sí. Y tienes 1000 amigos. Sí, estoy en Facebook. Claro que yo no tengo mucho tiempo para... ¿Eres muy activa en para Facebook, entrar. no? Muy activa no, porque no tengo mucho tiempo, pero sí todos los días. Antes de pasar a otro tema, me gustaría que nos contaras un poquito más, brevemente, de Memoria Joven Encuentros, esa iniciativa que llevas años, desde 2010, haciendo con la Caja de Granada. Sí, mira, eso en el 2010 nos propusieron, a mí me propusieron que hiciera un ciclo de poesía. En principio me dijeron que fuera de mujer, pero no quería yo hacer más poesía, separar más la poesía de la mujer y la de los hombres. Entonces pues dije que no, que prefería un ciclo mixto. Reuní a algunas amigas mías para ver ideas, entre todas pensamos que lo mejor sería un ciclo donde se participaran 2 artistas, pero que no fuera de mujeres ni de hombres, sino total, para todos, y se hiciera un encuentro entre ellos, un encuentro interdisciplinar. Sí. 2 artistas de diferentes ramas. Entonces, el encuentro entre ellos, que lo tenían que preparar antes, es una cosa nueva, no es, a lo mejor puede ser a partir de algo que tengan escrito, pero confundirlo entre los 2, mezclarlo y hacer un encuentro. Ese encuentro se presenta en público, y esa es la experiencia. Y la verdad es que ha resultado estupendamente. ¿Y cómo ves a la gente que viene nueva, que está llegando ahora? ¿Que cómo los veo? Sí, ¿cómo los ves? Sí, me interesa, hay gente muy interesante. Claro. Mucho. El ciclo que tenemos, nosotros cada año llevamos gente joven y también no tan joven, pero vamos, que llevamos gente joven, siempre con gente que ya ha publicado. Sí, que tiene cierta obra, ¿no? Claro, que tiene cierta obra y que se le ve que tiene proyección. Ajá. ¿Los ves rebeldes, los ves creativos? ¿Cómo los ves? Los veo, hay muchos rebeldes también, ¿eh? Sí, los veo rebeldes y los veo creativos. A mí el ciclo me está gustando mucho, me está llenando bastante. Ajá. O sea que la poesía con las nuevas generaciones está en buenas manos. Sí, está en buenas manos. De salud. Hay también otras cosas que son muy malas, pero si busca un poquito, si se encuentra la voz. En Granada tenéis jóvenes muy brillantes, Andrés Neumann. Sí, pero eso ya es... Bueno, ya no están jóvenes. Eso ya ha eclosionado. Eso ya está establecido. Pero bueno, sí, hay muchos jóvenes interesantes. El año pasado tuvimos a uno que, por cierto, es de Rute, de nacimiento, F. David Ruiz, porque se llama Francisco David, se firma F. David Ruiz, que hizo un encuentro con otro artista que era un pintor, que me encantó, y este niño le acaban de dar un premio ahora. Tenía publicado un librito pequeño, pero ahora le acaban de dar un premio a la Academia de Buenas Letras de Granada, con un libro precioso que se llama Escalera de Incendios. Y yo creo que va saliendo gente que ha estado en nuestro programa, va saliendo luego para adelante. Bueno, pues vamos a hacer otra mezcla, Ángeles. Hemos hablado de boleros, de tango, y vamos a hablar ahora de jazz, porque una de tus hijas, Cristina, es cantante de jazz y aparte de tener una voz maravillosa, también ha hecho canciones con algunos poemas tuyos, por lo menos uno, Cantos de Sirenas. Vamos a verlo. Sí, era un poema muy difícil de cantar. Pues vamos a verlo, cómo lo ha hecho ella. Sí. Repicaba el cielo tras los cristales, la lluvia goteaba, seductora, más seductora que tú.
detrás de los cristales, tan solo deseaba que el fuego de tus labios se empañase con mi aliento. ¿Cómo es esa experiencia, Ángeles, de que esta voz tan maravillosa de tu hija cante tu poema? Me emociona. La verdad es que ese poema a mí me gusta mucho, me gustaba, siempre me gustó, pero nunca pensé que se pudiera cantar porque es difícil. ¿Y lo eligió ella o se lo eligió propuso ella? tú? Lo eligió ella, a ella le gustaba ese poema y me dijo que lo iba a cantar, y digo, no sé cómo lo va a cantar, pero Para eso está el jazz, que rompe la... Para eso. Este disco que se le hizo así, era un reto. Fue un reto este disco. Oye, pero te veía en la pantalla en paralelo con tu hija y efectivamente pensaba bueno, te lo ha dicho Marta, ¿no? Es decir, tiene que ser muy hermoso, hay muchas maneras de comunicarse con un hijo y de estar unido a un hijo, ¿no? Pero esta manera de compartir la creación debe ser muy hermosa, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Me emociona mucho, sí, la verdad que sí. Además, tiene una voz preciosa y canta muy bien. Tiene ya 2 discos publicados y está preparando últimamente el tercero, ¿no? El tercero. Que saldrá ahora en verano. Que se llama Paisajes del Corazón, pero va en inglés, lo que pasa es que yo el inglés no lo domino. Animaros a montar un show juntas. Y ninguno de tus hijos ha escrito, ¿no? Como tú, ¿no? Ella es cantante. No, escribir no. Escribe canciones también, ¿no? Sí, y fíjate, ahora está escribiendo canciones en inglés y yo las maquetas que he oído de su próximo disco me han encantado. Bueno. ¿Crees que hay algo de ti en esa inquietud artística de tu hija o es cosa de ella? Puede que sí, a ella le gusta también la poesía. Lo que pasa es que no se ve escribiendo poemas, pero bueno, tiene la voz, entonces canta, claro. ¿Y cuando eran pequeños tú le leías poemas a tus hijos? Sí, le cantaba una nana que la cantó ella en su segundo disco. Cantó una nana tradicional que era la que yo les cantaba de chicos y que es una nana muy bonita. Y la metió en su disco, o sea que lo sigue ella viviendo y recordando. Pues igual el que está flotando ahí es la huella de tu padre, el guitarrista, ¿no? Viene de lejos. Hay otro poema de Ficciones para una autobiografía que hemos preparado con un poquito de mimo y de cariño. Se llama Cumpliendo años y como en la autobiografía pues se hace una mirada atrás y se ve un poco el recorrido de la vida, aunque sea de una manera ficticia y también con saltos en la historia, pues queremos ver cómo ha quedado ese poema, Cumpliendo años. Lo hemos preparado especialmente para ti, vamos a verlo. Gracias. Señalé el día en el calendario solo por resaltar en rojo las fechas que nos unen, aunque lo que nos une es una línea fina que se alarga hacia el pasado y el futuro con principio y sin fin que vislumbremos. Y el calendario va colgando sus días como las cuentas de un collar en el hilo del tiempo. El tiempo somos tú y yo, que caminamos juntos por esa línea frágil de la vida. En el amor, el tiempo se escribe en compañía y el collar va creciendo cada noche como la hiedra enreda la pared de una casa. Señalé el día en el calendario aunque sabemos que la felicidad a lo largo no necesita fechas. Lo que importa es la viva sensación de compartir ese fuego llenando el corazón. No hace falta resaltar las fechas cuando dos viven juntos el vuelo cotidiano del amor. Pero brindemos, sin embargo, cada año por el día del comienzo, la noche que aún deslumbra. Bien leído. Muy bien leído y muy bien escrito. Gracias. El compartir como el camino de la vida, ¿verdad, Ángeles? Sin fechas especiales en el calendario, aunque algunas se señalan, pero el día a día, el camino, esa rutina, esa cotidianidad que tanto reflejas en tus obras, ¿no? En tus poemas. Sí. El tiempo somos tú y yo caminando por el frágil hilo de la vida, ¿no? Es muy hermoso. Es hermosísimo. Hermosísimo. Pues ya estamos llegando al final del programa, así que una última pregunta, si quieres, Juan María. Teniendo en cuenta que has tardado 8 años en publicar este nuevo libro, dinos cómo está el horno. No, tengo pensado, a lo mejor, no sé si decirlo, porque las cosas cuando se dicen, luego a lo mejor no se hace. Pero no, yo quisiera ahora, antes de nada, reunir mi obra, porque no completa, pero sí obras reunidas, porque mis primeros libros se conocen bastante poco. Ya. En Granada, en Maillot Amarillo, sí. Fantástica colección de la Diputación. Ahí tengo una antología en el Maillot Amarillo. Sí.
Pero yo me gustaría a lo mejor reunir, antes de empezar con otro libro, aunque ya tengo algunos poemas escritos, pero como tardo, Sí. pues a lo mejor es oportuno reunir ahora mi poesía, no entera completamente, sino quitando algunos poemas que también me gusten menos. Eso, ¿escribirías mucho? ¿Es Un poquito. imprescindible No, quitar obra? un poquito escribiría de mis primeros libros, ¿no? Pero quitaría algunos poemas, pero vamos, en conjunto se quedaría prácticamente todo. Bueno, pues pase lo que pase, sea de antología o sea uno de creación nueva, esperamos que siga siendo a tu manera, como a ti te gusta hacer las cosas, Ángeles. Gracias. Y para la despedida hemos elegido otra de tus canciones favoritas, de Frank Sinatra, A mi manera, que te ha acompañado también en muchos momentos de tu vida, ¿verdad? Sí. Es una de mis canciones favoritas. Y de Juan Carlos también. De tu marido también, pues dedicado para Juan Carlos y para ti, en agradecimiento por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Mañana te vas a Madrid, a la Feria del Libro, ¿no? Sí. Con este libro, ¿no? Con Ficciones para una autobiografía. Para firmar, sí, la gente. El miedo a la firma en la caseta, ¿verdad? Sí. Suerte mañana. Gracias. Ángeles. Pues que te vaya muy bien y muchísimas Gracias por gracias, todo. Ángeles, por habernos Gracias a acompañado esta noche. Y esperamos el próximo libro, así que estaremos atentos. Gracias. Gracias. Gracias, Juan María, por habernos acompañado. Encantado. Y muchísimas gracias a todos ustedes también por estar ahí. Esperamos que hayan disfrutado. Buenas noches. But then again, too few to mention, I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course